Listo, les vamos a hablar en este caso sobre los tipos de estudio epidemiológicos. Nuestro grupo está conformado por Amaya Rodríguez José Gabriel, Molina Velázquez Andrés, Montero Correa Juan Diego y Moyano Arisa Alexis de la asignatura de epidemiología. Entonces, en cuanto a la introducción, tenemos que básicamente este trabajo es realizado para identificar el estudio de las enfermedades y el comportamiento, viendo que este ha tomado un papel importante dentro de la evolución de medicinas alternativas y de control y adaptación en determinadas poblaciones. El objetivo como tal es dar a conocer los tipos de estudios epidemiológicos y la funcionalidad que tienen, investigativa y de implementación dentro de la población humana. Dentro de esto tenemos unos objetivos específicos y un objetivo general. Nuestro objetivo general es estudiar y ponderar, o digamos el objetivo general de los estudios epidemiológicos es estudiar y ponderar el comportamiento de las enfermedades dentro de una población en tiempos determinados, teniendo en cuenta las diferentes variables que hay en estas. Y los objetivos específicos, que son cuatro. Tenemos el primero, identificar las variables de las enfermedades, tanto en la persona, el lugar y el tiempo que duró la enfermedad. El segundo es comprobar hipótesis planeadas al inicio y en el proceso de la investigación. El tercero, identificar los factores de riesgo o protectores de la enfermedad. Y como cuarto tenemos el tema de los indicadores de frecuencia, severidad, incidencia, prevalencia y demás, que contribuyen a evidenciar el comportamiento de la enfermedad como tal. En la definición de epidemiología podemos definir a la epidemiología como el estudio de las condiciones de salud de una determinada población, en donde se investigan los factores de las enfermedades y cómo influyen en las personas, el lugar y el tiempo durante que se desarrollan, buscando de esta manera fomentar la salud, previniendo enfermedades y traumatismos en las personas. ¿Para qué sirven los estudios epidemiológicos? Bueno, el objetivo de la epidemiología es proporcionar respuestas válidas y oportunas a cuestiones sobre la comprensión y la mejora de los problemas de la salud de la población. Las preguntas que pueden intentarse responder desde o a través de la epidemiología se refieren a la importancia de los problemas de la salud y a la posibilidad de modificarlos. ¿Qué frecuencia y qué tendencia presenta una determinada enfermedad? ¿Qué características de utilización y accesibilidad tienen las prestaciones sanitarias? ¿Qué intervenciones preventivas son efectivas? ¿Qué beneficio para el sistema sanitario representa la modificación de una determinada pauta diagnóstica o terapéutica? Ok, ¿qué son los estudios epidemiológicos? Bueno, la epidemiología es una rama de la medicina que estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de estados y sucesos relacionados con la salud y la enfermedad. Como todo método científico, el método epidemiológico tiene tres fases. En primer lugar, observar y conocer la frecuencia y la distribución de las enfermedades. Después, los patrones de frecuencia y distribución que pueden dar lugar a hipótesis asociados entre la enfermedad y un determinado factor. Y finalmente se diseña un estudio experimental para verificar o refutar la hipótesis planteada. Eh, la metodología de los estudios epidemiológicos. Bueno, dentro de los estudios epidemiológicos podemos encontrar dos tipos, que es el estudio descriptivo y el analítico. Los estudios descriptivos pues valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones con relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyen a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y de estados a la salud o la enfermedad. Y por último, los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de la salud o la enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos
con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad. Bueno, seguimos con el tipo de estudios epidemiológicos, en la cual pues encontramos dos, que es el estudio descriptivo y el estudio analítico. Estos dos estudios son observacionales porque observan diferentes datos, digamos que estadísticos, de enfermedades o contagios o factores de riesgo que llevan consigo pues a lo mismo. Comienzo hablando sobre el estudio descriptivo, ¿sí? que en la cual son los que valoran la frecuencia y la distribución pues, de enfermedades que se encuentran en diferentes bien sea poblaciones o territorios. Como bien sabemos, cuando hablamos de distribución, eso quiere decir que puede ser varias enfermedades que se estén presentando en un momento y que se pueden describir, ¿sí? Por qué se están presentando. Y dice, con relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Entonces acá podemos, pues son los datos personales de las personas o del paciente. Digamos que también describir el lugar y el tiempo en el que se está ocurriendo pues este evento o esta enfermedad, ¿sí? Y este estudio descriptivo puede pues aportar indicios y que pueden pues contribuir para generar alguna clase de hipótesis, ¿sí? sobre factores de exposición y estado de salud o enfermedad. O sea, ¿qué factor de exposición es lo que ha estado generando de pronto esa enfermedad o ese contagio? ¿Sí? Se puede, a través de este estudio, se puede describir este tipo de conceptos. Ya paso a hablar lo que es el estudio analítico, que este estudio va más allá del estudio descriptivo, o sea, profundiza más y nos ayuda pues más a sacar datos estadísticos, nos ayuda más a mirar por qué pues están ocurriendo este tipo pues de enfermedades. Dice que los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad. Dice que comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos, los que yo decía anteriormente, van mucho más allá que el estudio descriptivo. Y a la diferencia es que tiene un objetivo, que es el de identificar los factores de riesgo a los que, o sea, por qué se están, o sea, a través de qué riesgo se está identificando o se está causando este riesgo de enfermedad o de exposición, o si es por causa del trabajo o alguna cosa. O sea, analiza muchísimo ese tipo de conceptos. Y bueno, ya pasamos a lo que son las generalidades de los estudios descriptivos, porque pues, ellos son descriptivos y analíticos. Entonces más adelante en la próxima diapositiva les hablaré de las generalidades de estudios analíticos. En cuanto a eso, pues tenemos tres, son los casos clínicos, que es una descripción ordenada de todos los acontecimientos o de una serie o de un seguimiento de cómo comenzó pues la enfermedad o el curso de la enfermedad desde el paciente, ¿sí? Con datos complementarios y proporcionados de su procedimiento diagnóstico, ¿sí? La conclusión del diagnóstico, después de realizado todo el diagnóstico, pues se mira qué le hizo falta o qué falencias hay, ¿sí? Y el tratamiento que se le da pues, al paciente, digamos que aquí qué clase de tratamiento se le puede dar pues, para que quede bien o sea mejore, y la evolución del enfermo. Entonces, cómo va evolucionando, cuánto tiempo se demora, si se demora algunos días,
o se demora pocos días, o es una situación grave, o es leve, o es lenta la recuperación, o es despacio la recuperación. Eso quiere decir un caso clínico. Cuando hablamos de serie de casos, hablamos que este es un grupo o serie de informes de casos de diferentes pacientes que se le dio un tratamiento similar, ¿sí? Como decir, si hay una persona que tiene algún X y enfermedad y de pronto otra persona también la tiene, pero de pronto esta persona tiene la enfermedad más avanzada, pues se le puede dar un tratamiento similar, o así tenga otra enfermedad, pues se le puede dar un tratamiento similar a este. Y se puede pues, hacer un reporte, eso se llama hacerle datos personales a cada paciente con su género, con su edad, con su nombre, el resultado del tratamiento, la evolución, cómo va la evolución, cuál fue el diagnóstico, ¿sí? Eso es una serie de casos. En cuanto a los estudios transversales, hablamos que es la valoración que se le hace pues, al paciente en cuanto a la exposición y la enfermedad, ¿sí? En un momento pues, determinado, y pues también esto selecciona una muestra de la población y también analiza la frecuencia de un factor de riesgo al que pues, está normalmente pues, causando este contagio de esta enfermedad, o también por la situación del trabajo, y pues esta compara la prevalencia. Sabemos que la prevalencia es los casos que se están presentando en el momento de los casos que están presentando de enfermedad, ¿sí? Y se comparan con ¿qué? Con el factor de riesgo que lo está presentando, ¿sí? En cuanto a las generalidades de los estudios analíticos, miramos que hay dos, son estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Esto se interrelacionan y para llegar pues a estos dos que sean como compatibles, digamos que está el tipo de muestreo por enfermedad o por exposición, ¿sí? En cuanto a los estudios de casos y controles, dice que se trata de estudios observacionales con temporalidad mixta. Temporalidad quiere decir que es por poco tiempo, ¿sí? Y dice que en los que muestreo se hace relación con la enfermedad o el efecto pues observado. Cuando nosotros pues, hacemos un muestreo, pues ahí podemos determinar pues por qué se está causando una enfermedad o qué fue lo que la causó, ¿sí? Y también dice que de los cuales también la enfermedad se compara con la exposición, ¿sí? Y en los estudios cohorte dice que también es un tipo observacional y con temporalidad concurrente o mixta, ¿sí? En los que el muestreo se relaciona con la exposición. A comparación de estudios de casos y controles, dice que se relacionaba con el muestreo y la enfermedad. Acá es con el muestreo y la exposición que está pues causando esta enfermedad o este contagio. Y esto nos ayuda a tener ventajas que nos permiten registrar pues, la incidencia de nuevos casos que están pues apareciendo dentro de una población, ¿sí? Y también nos permiten mirar el tipo de medición en cuanto a la exposición de otros estudios observacionales. Entonces podemos medir en qué posición, qué clase de exposición está pues, la persona, si está a una alta exposición, a una baja exposición o una leve exposición. Ya para terminar, lo último sería estudios experimentales, ¿sí? Que es un tipo de estudio que lo debe intervenir un investigador, el cual pues él de una población, el cual lo que él hace es, digamos que se divide pues en dos grupos. Dice que el primero se asigna una droga o tratamiento nuevo y al otro un tratamiento estándar o bien. Dice que si no existe una droga estándar, dice que un placebo quiere decir
que esto es un compuesto químico farmacéutico que se utiliza pues para hacer estos experimentos o ensayos clínicos, ¿sí? Dice que la cual se comparan estos dos grupos y generan una hipótesis. Dice que la característica principal de este tipo de estudio es que existe una manipulación por parte del investigador. Entonces el investigador pues él hace este experimento para mirar si hace este experimento pues para mirar qué es lo que ha llevado a que pues de pronto algún tipo de enfermedad haya subido pues los índices de porcentaje o de incidencia o de prevalencia. Y por último se dan los ensayos clínicos, que también los realiza pues el investigador con intervención pues de las personas y observa pues su efecto. Por lo general se utiliza un grupo de control al cual se le administra placebo, lo que dije anteriormente, lo que se administra placebo, o la terapia estándar para la enfermedad que se está estudiando. Bueno, en nuestros datos de estudio epidemiológico nos podemos encontrar que para obtener estos datos de estudio epidemiológicos debemos recopilar una serie de variables, una serie de recursos para poder tener un resultado que nos puede decir que como un dato epidemiológico pues es que relativamente es un grupo de enfermedades que en general es un conjunto en agrupación y las variables para que mientras observaciones de los datos de las personas, de los individuos de los cuales se van a analizar o se van a investigar, básicamente necesitamos la ayuda tanto como de la estadística como la matemática para poder llegar a que nuestros datos epidemiológicos puedan ser más claros y sean más precisos. Para esta clase de datos de epidemiología podemos irnos en 4 variables. Como primer variable tenemos que es analizar los datos encontrados, validar que esos datos encontrados pues sean verídicos y analizarlos. Como la número 2, entonces determinar las variables que son más importantes de los datos, clarificar de que todos los puntos que tengamos en cuenta dentro de variables pues sean importantes y sean relevantes para nuestra información. Como número 3, determinar la asociación de la correlación de los datos, tener claro que haya relación entre uno y otro dato y que no sean datos erróneos, porque pues obviamente en el punto de no tener ese enfoque claro podemos desviar la información o podemos, como tal el estudio o investigación que estemos haciendo, no tener esa información clara. Y como cuarto es comprobar siempre las hipótesis. Sobre ese tema pues es también tener también claro el tema de investigación que vamos a tener o el tema de correlación que vamos a manejar para mantener siempre los datos y los documentos y como las variantes de información claras y precisas para todo este tema de datos de estudios epidemiológicos. En los resultados de estudios de epidemiología, entonces, que podemos encontrar que al actualizar los comportamientos mediante las frecuencias y toda la distribución de las enfermedades, podemos enfocarlas bien sea dentro del estudio epidemiológico o la investigación que se va realizando, la podemos llevar y generalizándola, bien sea sectorizada, bien sea focalizada a un género, a una región, a un país o, por qué no, algo más global, según nuestro aspecto geográfico. También podemos establecer que el riesgo a la población, tenemos que tener que dentro de los resultados tenemos que mirar la susceptibilidad de las personas como tal, si las enfermedades que vamos a evaluar o el punto de investigación que vamos a tener lo podemos determinar dentro del punto que vamos sobre las variables que vamos a identificar o sobre las variables que vamos a vigilar.
Tener esa planeación es clave, tanto como en la parte administrativa como en la parte técnica, para solucionar esa clase de problemas durante nuestra investigación y nuestro enfoque que estamos por verificar en la investigación. Son como factores también claves para poder obtener unos buenos resultados, obtener los mejores resultados de la investigación o el resultado que estamos haciendo. Eh, es clave que en nuestros resultados, ya en todo el proceso de nuestra investigación, tengamos como unos pilares en cuenta para que los resultados que estemos buscando conforme a la investigación que vamos a realizar, pues sea como más precisa y más detallada, y que nos ayude a dar la solución de todo el proceso. Me refiero que en este caso podemos utilizar dos variables muy fuertes, en la que es recolección de datos y la tabulación de los datos. Que la recolección de datos, pues obviamente se nos divide en la producción del dato exacto, en la notificación del mismo dato, que no sea preciso, que no sea claro, y buscar los niveles de comunicación o de la remisión de los datos que estén precisos y que sean claros y veraces para la recolección como tal del dato. Y en la tabulación, pues como nos habla esa, también es tener la información muy clara, que de los datos que podamos consolidar, todos los datos que logremos obtener bajo el enfoque de la investigación, sean datos que sean precisos, que sean veraces, y que nos ayuden como tal en el procesamiento de los datos, que nos ayude como tal en la validación y la consolidación de eso, y que todos los procedimientos bajo los parámetros estadísticos también nos den una claridad en los datos de la recolección que obtengamos y en la tabulación que tengamos de todos esos datos, para obtener unos resultados claros y precisos de nuestra investigación, o referente a la enfermedad que estemos enfocando, o a la clase de tipos de epidemiología, de casos de epidemiología que estemos buscando o que estemos tratando de verificar o validar en nuestra investigación. ¿Qué le puedo dar como conclusión al tema? En epidemiología es muy claro que tenemos que tener que los datos, fuera de que el estudio que vamos a hacer dentro de las variables, si es bien sea una enfermedad o si es debidamente algún caso de investigación, podamos tener esos datos, que los podamos consolidar, que estén debidamente recolectados, que estén debidamente elaborados, que sean bien analizados en el proceso, para poder tener una muy buena interpretación, que así nos permite pues establecer unas acciones de una vigilancia más clara, precisa, eficiente, y con una planeación de todas las actividades referente al control que podamos tener en nuestra investigación, bien sea para el control de tanto como en la salud, o como en el desarrollo de todas las situaciones o todos los problemas que nos están dando en nuestra evaluación. Como una parte final de nuestros resultados, pues obviamente se requiere que la eficacia de los datos siempre sean datos de análisis claros y concisos, para obtener siempre la mejor claridad y el control de la realización del mismo. Tenemos que tener muy en cuenta también que en la vigilancia epidemiológica es claro de que nuestros datos deben ser relevantes, ¿sí?, con el término de que la obtención de los datos y los análisis o la evaluación que estemos haciendo, la investigación dentro de la vigilancia epidemiológica que nosotros estemos manejando, siempre sea veraz, sea un proceso sistemático en el cual podamos verificar y podamos observar que la investigación siempre tiene unas características, bien sea dentro de la morbilidad o de la mortalidad de
referente al caso que nos tenga, según la investigación que llevemos, pero que, digamos, en el caso de que la información sea clara sobre una comunidad o sobre alguna región, ¿no? Sea veraz y en lo cual la podamos utilizar bajo fundamentos muy claros, mientras que la investigación y la planeación de todo y la ejecución del proceso sea claro, sea veraz, sea consolidado, como lo hablábamos en el paso anterior, pues nos va a dar unas conclusiones de una investigación o de un tema sobre el tema de la evolución, sobre el tema de la vigilancia epidemiológica, que nos puede generar como tal las conclusiones de la investigación que nos demos, pues con todos los casos claros y con toda la verificación y datos precisos.